Listo, buenos días, bienvenidos a quienes nos siguen en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar acerca de cómo evangelizar y vamos a empezar leyendo un texto que está en Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Como está escrito, el Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. Por eso dejemos de criticar los unos a otros, mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestros hermanos o llevarlos a cometer pecados. Listo. Este texto Pablo está hablándole a la iglesia de Roma porque entre ellos hay como discusiones entre qué se puede comer y qué no se puede comer. Es un texto para cristianos. Le está diciendo a cristianos, miren, no juzguen a los demás porque ellos creen, voy a dar un ejemplo contemporáneo, ellos creen en hablar en lenguas y ellos no, o ellos creen en que hay apóstoles y estos no. No juzguen eso. Mírense más bien a ustedes mismos qué es lo que está pasando con sus propias vidas. Y me permito tomar este texto para llevarlo al área de la evangelización. Cuando hablamos de evangelización, es llevar el evangelio a las personas que no lo conocen, ¿sí? A esas personas que están en nuestro entorno y que no conocen a Jesús. Puede ser que de vez en cuando vayan a una iglesia tradicional o hasta vayan de vez en cuando a una iglesia cristiana, pero no tienen una relación con Jesús y necesitamos, o nuestro deber cristiano es compartir el evangelio. Pero no lo podemos hacer si incumplimos este texto. Es decir, que aunque este texto originalmente haya sido escrito para personas creyentes, tenemos que aplicarlo también para no creyentes. Tú no puedes llevar el evangelio si tú te crees alfa y ellos son beta. Es que yo soy realmente tan bueno y tengo que compartirles a ellos. Si tú te estás viendo en un escalón superior para compartir el evangelio, estás muy equivocado y tienes que recordarte este versículo de Romanos 14:10. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Y en esta misma carta a los romanos, recordemos que haciendo referencia a textos del Antiguo Testamento, dice, todos hemos pecado. Ahora, que nosotros hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido y hemos encontrado salvación en Cristo es diferente. Pero todos hemos pecado. Y no podemos compartir el evangelio desde un escalón de superioridad moral. Porque te haces un juez que solamente existe un juez y ese es Dios. Y quiero contar un par de historias que recuerdo con mucho cariño y es en mi juventud, hace 25 años, con las personas que hacíamos parte de la iglesia, que teníamos una edad parecida, por iniciativa, sin que nadie nos lo dijera, empezamos a evangelizar. No tomamos cursos, no nos certificó un seminario y sobre todo no llevamos ningún material impreso, es decir, los libros de las 4 llaves y todas esas cosas tan bonitas. Decidimos simplemente imprimir 1 o 2 versículos, nada más. Solamente 2 textos bíblicos. Y salíamos a diferentes lugares, conversábamos con las personas, les entregábamos ese texto bíblico, les hacíamos preguntas alrededor de ese texto bíblico y compartíamos el evangelio. Y lo hicimos muchas veces. Yo también siempre he tenido la fortuna de no tener un ministerio 100% eclesial, porque como que la gente se le olvida que existe un mundo mucho más grande y no solamente los asuntos de la iglesia. Y estando en la universidad en el pregrado, cuando tenía unos 20, 22 años, también pude sentarme con personas en la universidad y comunicarles el evangelio. No muchos aceptaron a Jesús, pero sí tuve la oportunidad de sentarme paso a paso, responder preguntas y comunicar el evangelio. Y otra historia que recuerdo con mucho cariño es de una persona que nos ve por estas redes y constantemente me escribe sobre lo que está recibiendo. Y es que yo estaba viviendo en Bogotá, estaba soltero
y tenía una muy mala época hablando espiritualmente. Es decir, pues yo iba a la iglesia, que era una iglesia, es una iglesia extraordinaria, pero yo no estaba muy conectado con las cosas de Dios. Estaba muy ocupado en mi trabajo, había permitido muchas cosas moralmente incorrectas en mi vida y yo no sentía que fuera pues el mayor testimonio ni la mejor cristiano que digamos. Y recuerdo que todos los sábados me la pasaba todo el día en una universidad, pero esta vez estudiando, estaba haciendo un posgrado, y una compañera, una ingeniera excepcional, me dice, ¿usted qué es lo que hace? Porque es santanderiana. ¿Usted qué es lo que hace los sábados? Yo le digo, no, pues yo voy a una iglesia. Pues vamos. Y yo, ¿en serio? Y yo decía, pero ¿usted no ve cómo me porto acá? Pero dijo, no, sí, vamos, vamos. Y esa mujer tuvo la oportunidad de que la integramos al grupo de jóvenes, pudimos compartir muchos espacios, tuve la oportunidad de hablar con ella y me hacía unas preguntas muy interesantes que yo trataba de contestar a través de la Biblia. Y el haber conocido a esta mujer y compartirle el evangelio y decir, de verdad que es la primera vez que yo siento que alguien conecta con Jesús por mi vida y no precisamente por mi testimonio, porque era un cristiano súper mediocre en ese momento de mi vida. Y yo decía, qué bueno es Dios. Y han pasado muchos años, vivimos en ciudades diferentes, pero sé que ella hace parte de otra comunidad de fe y que de vez en cuando me escribe y dice, escuché lo que predicaron ese domingo, han escuchado a Bella, han escuchado a otros predicadores de acá. Y de verdad que es una alegría que usted pueda haberle presentado el evangelio a una persona y llevar a esa persona a la iglesia. Así que quiero centrarme en dos ejemplos bíblicos de comunicar el evangelio. El primero de ellos está en Hechos, capítulo 8, versículo 26. Tiempo. Bien. Hechos 8:26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe, prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Entonces Felipe fue y encontró un eunuco etíope, funcionario de la Cándace, o sea, la reina de Etiopía. Él estaba a cargo de todos los tesoros de ella y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. Ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carruaje. Felipe corrió hacia el carruaje y escuchó al funcionario leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? El funcionario le dijo, ¿cómo voy a entender sin tener quien me lo explique? Entonces el funcionario invitó a Felipe para que subiera y se sentara con él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana, no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. El funcionario le preguntó a Felipe, por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Entonces Felipe comenzó a hablar. Empezó desde esta misma escritura y le contó la buena noticia acerca de Jesús. Mientras viajaban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El funcionario ya no lo volvió a ver y siguió muy feliz su camino. Felipe apareció en la ciudad de Azoto y anunció la buena noticia de salvación por todos los pueblos donde pasaba en su viaje hasta que llegó a Cesarea. Es una historia extraordinaria por donde quiera que se vea. Pero quiero señalar dos cosas que la cultura evangélica dicen que es evangelizar y no lo es. Hace muchos años, en otra iglesia en la que estaba en Bogotá, una iglesia pequeña, había un grupo de evangelización, ¿sí? Pero créanme que era mejor etiquetarlos como el grupo de orgullo espiritual. Porque es que ellos sí evangelizaban, los demás de la iglesia no evangelizaban. Nosotros sí somos valientes, nosotros sí salimos a las calles, nosotros somos mejor que los demás. Lastimosamente, aunque eran personas que salían a comunicar el evangelio, cuando te acercabas a ellos, vivían muy poco de ese evangelio. Tenían familias totalmente conflictuadas, dolores muy profundos que no habían sanado
cosas muy feas. Y uno decía, chévere lo que haces, pero muy mal el corazón con lo que lo haces. Y recuerden Proverbio 4:23, guarda tu corazón, de él mana la vida. No importa que hagas cosas extraordinarias para el Señor, pero si lo haces con orgullo espiritual, o si lo haces tratando de que otros te admiren, o creerte de nuevo superior a los demás, como empezamos en Romanos, eso no tiene sentido. Lo segundo es que normalmente la tradición y la cultura nos dice que los grandes evangelistas son los extrovertidos. Y obviamente las personas extrovertidas tienen una mayor capacidad de comunicarle algo a otros. Pero esto no se trata de ser introvertido o extrovertido. Si no, Jesús hubiera dicho, bueno, a los extrovertidos vayan y evangelicen. No. Lo que se trata es de aplicar este texto. Y lo primero que hay que hacer es escuchar la voz del Padre. Si Jesús dijo que había una cosecha, es porque hay una cosecha. Y yo sé que vivimos en una época difícil donde lo espiritual no es muy precisamente apreciado, ¿cierto? Pero si Jesús lo dijo, es verdad. Y de seguro que hay personas que están en el momento justo para que les comuniquemos el Evangelio. No todo el mundo nos va a escuchar, pero hay una ventana de oportunidad, o como lo decía John Wimber, un encuentro de poder. Hay un momento especial, pero muchas veces estamos tan ocupados, tan afanados, que no escuchamos, que no entendemos ese momento que Dios nos está llamando a participar. Y aquí hay un enfoque de misionero muy especial, y es la palabra missio Dei, una palabra en latín que significa sencillamente la misión de Dios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nosotros no llegamos yo alfa y tú beta, yo llego a cambiarle la vida a esta persona, sino yo llego a unirme a lo que Dios viene haciendo con esta persona. Y créeme que cuando tú comunicas el Evangelio y encuentras una respuesta positiva, te estás dando cuenta que algo ha estado pasando en la vida de esas personas. Dios ha estado haciendo algo y tú no viniste a traer la verdad revelada. Y esa es otra cosa que hay que quitar. Es que si usted no predica, yo sé que esto es contravía, no tiene que estar de acuerdo conmigo, es solo mi opinión. Yo sé que usted puede decir, uy, es que si yo no lo hago la gente se va al infierno. No. Hay personas que les han comunicado 15,000 veces el Evangelio y 15,000 veces lo van a negar. Hay personas que alguien como mi amiga se lo va a comunicar a alguien que precisamente no era el mejor cristiano y lo van a aceptar. No vivas bajo la angustia, ay sí, es que si no lo hago la gente se va al infierno. No, hazlo porque el Señor te guíe. Nunca se hacen cosas por temor, nunca se hacen cosas, tampoco esto es Herbalife, ¿cierto? A ver, necesitamos dentro de 8 días, bueno, siempre se la monta Herbalife. ¿A quién se la puedo montar? A OmniLife, ¿es lo mismo? Es lo mismo, bueno. Entonces a las ollas, Royal Prestige, listo. Hoy se la montamos a Royal Prestige para repartirles el ácido. Esto no es de quién va a hacer más compras o te voy a cocinar gratis para venderte $1,000,000, ¿no? Es realmente la necesidad natural de comunicar el Evangelio. Nosotros no estamos viendo que Felipe está presionado y le llegó un correo del apóstol Pedro diciendo, viejo, no lo veo evangelizando, ¿qué está pasando? Necesito que presione, necesito que conquiste, necesito que gane. Yo no veo eso. Yo veo que el Espíritu Santo está impulsándolo y Él lo está haciendo de forma natural, lo que es sobrenatural. Y eso es iglesia. Tenemos un Espíritu Santo que de forma sobrenatural te va a impulsar a hacerlo, ¿cómo? Naturalmente comunicar el Evangelio. Ahora, otros 2 aspectos esenciales, o hay 3 aspectos aquí. Un segundo aspecto es, ¿de qué hablaron ellos? Del testimonio de Felipe, ¿cierto? De cómo su vida cambió, de cómo llegó a la iglesia, de lo hermosos que son sus pastores, del programa de YouTube que él puede ver. ¿Sí? No. Él le habló de ¿qué? De Jesús. No, de Jesús no, le habló, sí, de Jesús, pero desde la Escritura. Le habló de Cristo, pero no como, porque nosotros podemos hablar de Cristo como una cosa que arregla todos los males, Ratumín, ¿cierto? Nosotros podemos hablar de Cristo como Dolorén, el que quita todos los dolores, como Cristo el Dios bombero. Pero Felipe ha predicado a Cristo desde la Escritura.
Por lo tanto, esa es la necesidad de la iglesia de leer, no solamente para transformar su propia vida, sino para que cuando comunique el evangelio, comunique lo que dice la Biblia. Y ojo con esto, su historia de vida y su testimonio es importante. Sobre todo cuando usted está, ojo con lo que voy a decir, evangelizando a sus hijos. Porque nuestros hijos son muy lindos y todos, pero ellos no son cristianos. Los niños no han aceptado a Jesús. Y es nuestra tarea evangelizarlos hasta que ellos decidan aceptar a Jesús. Y el siguiente paso es que se hagan discípulos de Jesús. Yo recuerdo que yo acepté a Jesús como a los 8 años. Pero a mí no me forzó nadie. Yo estaba en una reunión y lo que dijo ese pastor, dije, esto es verdad. Y yo no aceptaba a Jesús. Y en ese entonces uno pasaba al frente y hacía una oración y la hice. Algo similar pasó con mi hermano, como a los 7 añitos, sin que nadie lo dijera. Pero como familia le comunicábamos el evangelio. Y tan pronto aceptaron el evangelio, mis padres me discipularon y mis padres discipularon a mi hermano. Entonces, es importante su testimonio y sobre todo cuando discipula a sus hijos, porque sus hijos tienen que saber por qué estamos acá. Porque estamos acá un domingo y no en Confandi, en la piscina, ¿cierto? O yo debería estar en una bicicleta, ¿cierto? No, estamos aquí por una razón y explicamos esa historia de vida. Los abuelos que tienen el privilegio de evangelizar a sus nietos deben hacerlo. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué comunicamos el evangelio? Felipe comunicó el evangelio desde las Escrituras y entonces nos da una doble responsabilidad. Estuvimos varias semanas hablando de cómo leer la Biblia. La Biblia tiene valor para mí, pero también yo debo comunicarla a otras personas. Otro aspecto importante es que cuando Felipe evangelizó, llegó al punto de bautizar. Y además, ¿qué hizo con el etíope? Se quedó con él toda la vida. No, nunca más lo volvió a ver. Y eso es lo que necesitamos, iglesia. Entender una diferencia entre evangelizar y discipular. Evangelizar es compartir el evangelio, puede ser con personas desconocidas en lugares diferentes, pero necesitamos dar un paso más, que lo veremos dentro de 8 días, y es cómo discipular. Cómo hacer que las personas estén plantadas en la casa de Dios y que sus vidas florezcan. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo de evangelización en Hechos, capítulo 17, versículo 16. Ahí adelantico. Hechos, seguimos en Hechos, capítulo 17, versículo 16. Hay oportunidades impresionantes. Yo recuerdo, tenía unos 16 años y mis padres me enviaron de vacaciones a Bogotá. Eso ya no se hace, ¿no? Pero en esa época sí se podía. A los 16 años me dieron unos billetes, no existía la terminal, me dejaron en la estación, cogí un bus y me fui para Bogotá. 16 años, coger bus, tal. Y quería visitar la finca de una tía y no había buses, pero paró una camioneta llena de muchachos y me subí a esa camioneta. Lléveme hasta tal finca, por favor, y estábamos ahí. Y los muchachos normal, hablando de cualquier cosa. Y hubo ese impulso del Espíritu Santo. Yo creo que es la vez que ha sido más fácil hacerlo. Porque siempre uno tiene como un nervio, voy a quedar mal, no me van a escuchar, tengo 16, ellos tienen 16, voy a pasar una vergüenza. Y ese impulso me llevó a comunicar el evangelio. Yo creo que es la mejor vez que me he sentido comunicando el evangelio. Y esos muchachos decían, gracias por explicarnos esto, que nunca nadie nos lo había dicho, y Jesús, y vamos a pensar en Jesús, y tal. Y llegué a la finca y me fui, no tengo ni idea quiénes sean estas personas hoy en día. Pero algo así pasó con Pablo. Dice Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, miren lo que pasa con Pablo. Le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Y listo, vamos a parar aquí. No vamos a juzgar, ¿listo? Esto ustedes me lo van a responder sin juicio. Pero ¿dónde están los ídolos de esta ciudad? Entonces tradicionalmente sí, que el milagroso y tal. Nosotros sabemos que es un asunto socioeconómico, llamémoslo así, punto, dejémoslo en ese tamaño. Pero ¿dónde realmente se congrega la gente de tu ciudad? ¿Dónde realmente la gente hace culto en esta ciudad?
En la zona rosa, dicen aquí algunos. Acuérdense, sin juzgar, solamente piensen dónde se acumula la gente. ¿Dónde más? Los domingos, por ejemplo, ¿cuál es el Dios que más se adora? Sobre todo que hay sol. Pues evidentemente yo no soy parte de ese culto, el deporte, ¿cierto? Entonces mucho deporte y uno ve cosas extraordinarias, gente los domingos en la tarde trotando y hay ahora un culto o tenemos que llevar a los niños a los 10.000 deportes. ¿Dónde se congrega la gente de tu ciudad? ¿Dónde están los ídolos de la ciudad? ¿Cierto? Entonces a Pablo le dolió ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Nosotros tenemos que entender dónde está el corazón de la gente en la ciudad, porque a veces evangelizarnos es que nos volvamos una opción más de entretenimiento, o que cuando la persona tiene una crisis nosotros somos los que le solucionamos la crisis y hasta ahí llegó. Nosotros no venimos a solucionar crisis, venimos es a comunicar el evangelio, y si Dios en su soberanía quiere efectuar un milagro, lo hará. Yo tengo una tía muy querida en Bogotá, súper evangelista, Gladys, y un día muy enojada dijo, no voy a volver a predicarle a gente sin trabajo. ¿Pero por qué, tía? Porque les predico, van a la iglesia, el Señor les da el trabajo y nunca más vuelven. Y yo, no, tranquila, tía, sigan predicando. Entonces Pablo dice, versículo 17, habló en la sinagoga de los judíos y con los que no eran judíos que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad, estaba en la galería. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice este charlatán? Y otros decían, parece que está hablando de otros dioses. Porque Pablo estaba hablando ¿de quién? De Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión al consejo de la ciudad, el famoso Areópago, y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber qué significa estas nuevas enseñanzas. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante el Areópago o el consejo de la ciudad y dijo, atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad, vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Listo, quiero que presten mucha atención del versículo 24 en adelante, porque eso es comunicar el evangelio. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas, no necesita nada de los seres humanos, todo lo contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas, lo encontrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, y como dicen sus filósofos y poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Evangelizar implica hablar de arrepentimiento. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que ha elegido y resucitado como prueba para todos. Cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron, ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces Pablo se fue de allí, pero algunos creyeron lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del consejo de la ciudad, una mujer llamada Damaris, excelente, vean, nombre bíblico, y otros más. Estos versículos del 24 al 31 es predicar el evangelio. Es conectar con lo que la gente ya conoce y su realidad y decirle que solo hay esperanza en Jesús. Y que al encontrarnos con Jesús nuestras vidas tienen que cambiar. ¿Listo?
¿Y qué puede pasar? Que la gente diga, sí, es verdad, y quiero que mi vida cambie. O, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Se burlan. A alguien no le interesa, alguien puede mofarse, ¿cierto? Alguien hasta puede creer, yo les he dicho, yo conozco ateos que aman la Biblia, pero no por lo que es como palabra de Dios, sino como literatura. Dicen que la King James es lo mejor que ellos han leído alguna vez, la versión anglicana. ¿Qué podemos hacer? La gente puede estar frente a la verdad, pero no puede reconocerla. Pero nosotros tenemos que estar atentos a entender el momento, comunicar la verdad y simplemente esperar que nos encontremos más Dionisios y Damaris que quieran seguir al Señor. Ya tenemos a Damaris, nos hace falta Dionisio. ¿Listo? Entonces, queremos más gente que conozca al Señor. Pero ¿eso quién lo hace? Ve, estoy mirando a quienes lo pueden hacer. Yo no puedo estar en el sector médico, soy ingeniero y parece que cada vez me hago más ingeniero. Psicólogas, contadores, empresarios, padres de familia, madres de familia, fisioterapeutas, ¿cierto? Profes, abuelos, empleados del área comercial, donde quiera que usted esté. Ese es el lugar donde Dios lo ha llamado a evangelizar, el sector público, la universidad, el colegio. Yo no puedo estar en todos los lugares. Jesús ya no está físicamente en un solo cuerpo, sino ahora está aquí en la tierra está, a través del Espíritu Santo en todos los creyentes y todos los creyentes lo pueden comunicar. Para terminar, queremos compartir un video muy corto, un short de YouTube, de unos jóvenes, una pareja, un matrimonio muy joven de la Unión Misionera, que tienen unos videitos muy cortos para compartir el Evangelio. Y este es uno de ellos. No pasó. Está apagado. Ahí está. Esta estatua de aquí es la dama de la justicia, la diosa romana que simboliza la equidad en nuestros sistemas judiciales. Fíjate en la balanza que sostiene, representa un juicio imparcial y equilibrado. A menudo pensamos que si Dios nos juzgara, Él sopesaría nuestras buenas acciones frente a las malas. Pero solo imagina intentar esto en un tribunal de este mundo. Yo sé, pues, lo verdad, igual, pero también he hecho muchas cosas buenas. Incluso resistí la tentación de robar con mis manos. ¿No cuenta? ¿Qué diría el juez? Sabes que aún así serías culpable. ¿Cuánto más ante el juez del universo? La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice que la paga del pecado es la muerte. Pero hay buenas noticias. Jesús pagó la fianza por nuestros pecados en la cruz, permitiendo así que el juez nos libere sin dejar de ser justo. No tienes que ir al infierno. No esperes más. Confía hoy en el Señor, porque hoy es el día de la salvación. Listo, así de simple. ¿Listo? No tienes que gritar, no tienes que hacer los 5 años del seminario, y los 2 de maestría y los 4 de doctorado. No, así nomás. ¿Listo? Y el apóstol Pablo, para finalizar, en 1 Corintios capítulo 15, nos recuerda qué es el Evangelio. 1 Corintios capítulo 15. Ahora, si usted va a notar, en la mayoría de nuestras predicaciones hay un momento donde siempre volvemos a recordar qué es el Evangelio. Porque el Evangelio no solamente es para los no creyentes, es para nosotros. No es el ABC del cristiano, es el A a la Z del cristiano. Y necesitamos recordárnoslo siempre. 1 Corintios 15, versículo 1. 1 Corintios 15, 1 dice: hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Versículo 2. Es el mensaje que los salva. Si alguien creyendo en este es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado
y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. ¿Cómo dice quién? Mi testimonio, mi iglesia, mi pastor, mi dosis diaria, mi YouTube. No. Como dicen las Escrituras. Y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos están vivos, otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Y por último se apareció a mí. Conmigo fue diferente, como un bebé nacido a destiempo, porque soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. Como dice en la Nueva Versión Internacional, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es, queridos. Cuando hablamos del Evangelio, claro que invitamos a las personas a la iglesia, pero no vamos a hablarles de lo linda que es nuestra iglesia o de lo lindo que es el video de los hermanos de Querigma. No. Lo que vamos a hablar es de Jesús. Y su historia es importante, su testimonio es importante, pero su historia es un complemento. La historia central es Jesús. La historia central es que Jesús murió y resucitó. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y que todo ser humano sin Dios está en peligro de una eternidad sin Dios. ¿Cómo podemos hablar eso de forma natural? No podemos hacerlo. Necesitamos de la fuente de vida. Necesitamos del Espíritu Santo que en su obra sobrenatural nos anime a compartir el Evangelio. Así que, iglesia, esta es la palabra que tenemos hoy. Esto tiene una segunda parte que en el domingo de resurrección vamos a comunicar y es cómo discipular. Así que le invito a que se ponga en pie y vamos a adorar al Señor. Oremos y si la paras. ¿Cuánto ya? Listo. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de escuchar el Evangelio una vez más y de animar a la iglesia a comunicar la palabra de Dios. Por favor, quita todo mito, quita todo temor, quita todo asunto cultural que nos impida de verdad comunicar el Evangelio. Quita toda idea falsa que el evangelismo es de unos solo pocos y que esos pocos son extraordinarios y extrovertidos, sino permite que cada uno de los que estamos aquí entendamos la iglesia como misión, que como iglesia salimos a la misión de Dios, que como iglesia salimos a la misión de Dios. Permite que cada uno aquí reciba para dar a otros fuera de las cuatro paredes de la casa. Permítenos llevar el Evangelio. Ayúdenos a entender esas personas que están ya disponibles para recibir la palabra de Dios. Y sobre todo ayúdenos a comunicar a Cristo desde la Escritura. Nuestro testimonio, historias de vida son preciosas, pero no son el Evangelio, son complemento, son ayuda, son bendición, pero no reemplazan comunicar el Evangelio. No reemplazan que comuniquemos la verdad bíblica, no reemplazan que sirvamos a otros con amor. Sobre todas las cosas te pido que no permitas que comuniquemos el Evangelio desde un pedestal falso de moralidad, sino que en humildad y servicio y reconociendo nuestra propia condición humana podamos comunicar el Evangelio. Y para cerrar, oro por las personas que están en línea y en especial aquellas personas que hoy por primera vez escuchan el Evangelio. Hoy oramos por ellos para que puedan conocer más profundamente a Jesús y que en algún momento podamos también servirles aquí en nuestra ciudad de Buga o podamos llevarles recursos para que puedan seguir estudiando la Biblia y conociendo más profundamente a Jesús. Bendecimos esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno.